Lo que voy a hacer hoy es contarles un poco en qué está y por qué es que es tan diferente la propuesta del gobierno nacional y de todo ese sector que tiene el gobierno allá llamado Unidad Nacional, fuerzas políticas y económicas muy poderosas, qué quieren hacer con la salud, y vamos a contrastar eso con todo cuidado con lo que propusimos desde la Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud, ANSA, Alianza Nacional por la Salud. Eso es una cosa que ha surgido de la sociedad civil. Ahí estamos más de 30 organizaciones ya de carácter sindical, social, comunitario, de pacientes, académicos de 5 universidades del orden nacional, ya 7 porque 2 más se involucraron, ONGs de distinto tipo. Viva la Ciudadanía nos ayuda muchísimo. Luego, es tratando de que la sociedad civil por fin diga qué es lo que quiere en materia de salud. Y para eso es muy importante que partamos de la pregunta aquella, ¿cierto? ¿Derecho a qué? ¿Qué propone el gobierno y qué propone la sociedad civil cuando hablamos de derecho a la salud? Es muy importante diferenciar las cosas porque hoy es un problema de alternativas políticas en materia de salud. Y sobre todo ver este asunto que nos han metido en la cabeza los funcionarios, los tecnócratas del ministerio, que dicen siempre: ah no, pero es que la plata no alcanza para tanto, todos los países tienen POS, nos dicen, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay que ver hasta dónde llega el POS en una platica. Eso no es cierto. Quiero mostrarles históricamente. Yo hago historia comparada de los sistemas de salud en el mundo y puedo decirles con toda seguridad que no todos los países tienen POS y menos EPS. Es un invento muy colombiano, eso sí, influido bastante por el Banco Mundial y todos los grandes tecnócratas del neoliberalismo, y que nos han metido como si fuera natural. Les voy a mostrar por qué entonces. Pero si hay gente que está grabando, sí, ¿qué sentido tiene filmar toda la...? Entonces, primero voy a pensar un poco, plantearles que hay diferencias cuando uno piensa en derecho aquí, para que no tengamos la idea que es una sola manera de definir el derecho. Y sobre todo porque los tecnócratas como el ministro Gaviria, Alejandro Gaviria, dicen: pero es que ya el derecho lo dijo la Corte Constitucional, ahora la cosa es cuestión de limitarlo. Ellos también hablan de derecho, entonces por eso es muy importante saber de qué derecho estamos hablando. Vamos a ver el tema, la discusión esa de los planes de beneficios, porque voy a desbaratar esa hipótesis de que todos tienen. Pero además vamos a ver por qué es que en Colombia se requiere plan de beneficios. ¿Cuál es el lugar de esa idea de plan de beneficios en la estructura del sistema? Para que ustedes entiendan bien las razones por las cuales el ministro no se baja de ahí. ¿Sí? Y después vamos a ver las consecuencias de este modelo que hemos sufrido tanto y que ya todos percibimos como víctimas más bien de ese sistema, ¿cierto? Para entrar después a comparar con todo cuidado, vamos a comparar qué es lo que dice el gobierno con su unidad nacional y qué es lo que dice la ANSA. ¿Sí? Siguiente. Miren, esto es una discusión muy grande en muchos países del mundo y tienen expresiones muy distintas con la cosa del derecho a la salud. En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos dicen: hombre, mire, aquí el valor más importante de la sociedad estadounidense es la libertad de elegir, de ser elegido, y la propiedad que hago con mi propio esfuerzo. Eso es absolutamente indelegable, irreemplazable, y eso es natural. Entonces, como están tan pegados a esa cosa de que es mi propiedad lo primero que vale como individuo, entonces ellos dicen: hombre, respecto de cualquier cosa, yo tengo derecho a lo que pueda comprar, es decir, a lo que se vuelve propio, a lo propio. Y entonces ellos aceptan sin ningún problema que haya 50 millones de personas, entre sus 260 millones de personas, que no tienen acceso a nada y les toca por ahí mendigar, ¿no? ¿Les parece normal? Bueno. Otros dicen: no, ¿sabe qué? Como el Banco Mundial, ¿no? Anda diciendo: hombre, no, como hay poquita plata, entonces vamos a tratar de decir qué es lo que le corresponde a todos
de acuerdo con el límite de plata que tenga el Estado. Eso se llama sostenibilidad fiscal. Lo que alcance para todos, hasta ahí llegamos. El resto se lo arregla cada cual como pueda, ¿sí? Puede ser bajito, puede ser alto. En un país pobre esperan que sea más bien bajito, porque no ve que no hay más plata. O, por aquí más bien, algo que dice mi mamá: no, estará de Dios, mijito. Entonces yo esa cosa de los derechos como que no lo entiendo muy bien. Hay unos pobres y hay unos ricos, y cada cual pues ocupa un lugar en la sociedad y eso estará de Dios. Entonces que le den lo que le corresponde. Y lo peor es que eso tiende a repetir y a reproducir la desigualdad de la sociedad, ¿cierto? Porque la gente acepta que Dios me puso aquí como pobre y al señor Luis Carlos Sarmiento como rico, y esas cosas no cambian en la vida. Fíjense que eso también es un problema a la hora de pensar en derechos. O como en Cuba dicen: no, ¿sabe qué? Hombre, es lo que necesite, dice Fidel a cada rato. ¿Por qué? Porque dice que lo que se necesite no importa qué. Porque para los cubanos, como no hay propiedad privada, completamente distinto a Estados Unidos, entonces todos los miembros de ese país son trabajadores. Todos aportan a la riqueza colectiva. Entonces, todos reciben según la necesidad. Necesito un trasplante, pues se va a hacer el trasplante. ¿Qué es de cerebro? Pues vamos a inventarnos a ver cómo se hace, si no hay que llevarlo a otro país a que se lo haga. Pero es la necesidad lo que orienta las cosas, ¿sí? Bueno, otros dicen: no, lo que haya, pero solo para la mayoría. Ojo que esto es muy complicado, porque resulta que el Banco Mundial viene impulsando, dice que la carga de la enfermedad. Entonces dice: miremos a ver cuál es el perfil epidemiológico. Ojo que eso lo usan también en el ministerio. Perfil epidemiológico, y además medir de cada tipo de enfermedad cuál significa más gasto, cuál impacta económicamente más a la sociedad. Por ejemplo, en disminuir los días saludables para trabajar, disminuir o producir discapacidad y entonces afectar el trabajo. Y ahí dicen entonces que hay una carga de enfermedad mayor de las enfermedades crónicas que, por ejemplo, de las enfermedades infantiles. Entonces, en última instancia, es mejor invertirle a las crónicas que a las infantiles, cosas de ese estilo. Todo el tiempo calculando a ver qué es lo que cuesta más y cuál es la mayoría afectada. Entonces, si un niño tiene fibrosis quística, que es una enfermedad congénita muy rara, pues qué pena, pero no alcanzó la platica para el niño de fibrosis quística. Fíjense cómo cada cosa va poniendo qué es lo que incluyo y qué es lo que excluyo. Y aquí hay dos opciones muy interesantes. Voy a quedarme con esto. Aquí hay dos opciones muy interesantes, y es una que dice lo mismo para todos. Vamos a poner una cosa universal para todo el mundo, y lo que le sirva a las minorías, porque además hay minorías y hay diferencias y hay desigualdades. Entonces parte de una visión universal y después dice: y usted, señor discapacitado, que necesita una cosa especial, pues hay que dársela, porque su necesidad es diferente, no es igual a la de todos. O usted, señor indígena, que quiere desarrollar su sistema de salud indígena, pues hombre, usted debe poder desarrollarlo, así sea una minoría en la población. Bueno, ese es todo un enfoque, ese es el que estamos desarrollando en la CSR, en la Comisión de Seguimiento. Y aquí está el modelo colombiano, que por eso es que el ministro dice que solucionó todos los problemas. Porque dice: mire, ¿sabe qué? Aquí la gente entra al sistema según su capacidad de pago. Paga, ¿cierto? Un régimen contributivo. Si tiene más plata, entonces paga medicina prepagada. Ojo, y si demuestra no tener plata, es decir, ser pobre, adquiere un título de pobre llamado SISBEN 1 y 2, y ese título es el único que le da permiso a que el Estado le dé un subsidio, que es un regalo, es un asistencialismo lo que se produce ahí, no un derecho. Y por eso entonces la gente pobre no quiere salir de pobre, porque dice: ¿qué tal? Si dejo de ser pobre no me pasan el subsidio. Entonces es una cosa muy perversa, pero que la hemos asimilado profundamente, creyendo que entonces es lo propio y lo que haya para pobres, y así nos aguantamos
y todavía existe, una desigualdad en los planes de beneficio, porque no es que para los pobres hay poquita plata y son muchos, y nos parece natural. Entonces fíjense, son maneras distintas de entender el derecho a la salud, no hay una sola, y en la correlación de fuerzas de la sociedad es que finalmente se va llegando a un acuerdo sobre qué es lo que esta sociedad acepta como derecho. Ese es el problema siguiente. Entonces, claro, cuando uno lo mira así, y además lo mira en perspectiva histórica, encuentra lo siguiente, que durante todo el siglo XX, eso es desde finales del siglo XIX y por lo menos, sí, todo el siglo XX, en todos los países del mundo, fue pasando esto de la organización de sistemas de salud, de protección social, de seguridad social. Ojo, ¿por qué? Porque resulta que las personas, los individuos y las familias no eran capaces por sí solas de resolver sus problemas. En el siglo XIX sí era un sálvese quien pueda, ¿cierto? Eso fue la famosa sociedad del mercado autorregulador, decía un autor muy importante, Polanyi se llama el tipo. Decía, esa sociedad produjo la mayor pobreza que haya vivido la humanidad y la mayor concentración de riqueza que también haya vivido. Bueno, pues la sociedad en el siglo XX fue desarrollando sistemas nacionales de protección social. En medio de un debate de correlación de fuerzas, tanto en el capitalismo industrial como en el mundo socialista. Eso se expandieron en todas partes. Bueno, llegó un momento en que después de la Segunda Guerra Mundial, como fíjense, habían ganado los capitalistas liberales de Estados Unidos y sus aliados, y había ganado la Unión Soviética, ¿cierto? Y habían dominado el proyecto ese nacional socialista autoritario de Hitler. Entonces llegaron a un pacto internacional, esa es la Constitución de Naciones Unidas en el 48. Y en ese pacto lo que dicen es necesario ampliar los derechos, que no sean solamente la libertad y la propiedad como en Estados Unidos. ¿Quién dijo eso? Hay que ampliarlos a derechos económicos, sociales y culturales, donde se incluyó la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social y todos esos derechos que hoy tenemos. Bueno, pero no todos los países desarrollaron ese proyecto. Y es muy importante tener en cuenta eso. Eso es lo que ha producido entonces en el mundo entero un proceso de desfamiliarización y desmercantilización. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les venía diciendo. Las familias ya no son las únicas que cargan con sus discapacitados, con sus enfermos, con sus pensionados. No, para eso hay sistemas, ¿cierto? Entonces se saca de la familia y se pone a cargo del Estado. Y todos ponemos para que el Estado nos brinde eso como derechos. Y además el mercado, en ese periodo de expansión, se dijo el mercado no debería estar ahí. Porque resulta que cuando uno está pensando en el negocio y en quedarse con una ganancia, entonces afecta demasiado el derecho de la otra persona. Un derecho que debe ser tutelado y protegido por el Estado. Entonces se desmercantilizó y se empezó a poner en el Estado. Eso fue un proceso largo. Hay que verlo históricamente. Lo que pasa es que en Colombia no lo hemos vivido así, desafortunadamente. Siguiente. Entonces resulta que si uno ve en la década de los 80, compara grandes regiones del mundo, ¿sí?, encuentra diferencias. Estamos en la década de los 80, ¿cierto? Todavía no hay reforma, ¿cierto? Bueno, desde el punto de vista de la universalidad, por ejemplo, Europa Occidental, Canadá, dijeron, hombre, sí, esa cosa llamada salud y seguridad social son derechos de ciudadanía. Eso quiere decir que no depende de la capacidad de pago de las personas, sino del hecho de ser ciudadano. Ciudadano inglés, por ejemplo. Entonces ustedes ven a los ingleses muy orgullosos de que su sistema nacional, su servicio nacional de salud, es un emblema nacional, y lo sacaron en los Olímpicos. Ahí lo vieron, ¿sí? Porque cada ciudadano inglés dice, eso no me lo tocan, porque la vida, la salud es absolutamente sagrada. Entonces, no, por más que la Thatcher quiso cambiar eso, pues no lo logró. Bueno, pero en esa época se decía ligado a la ciudadanía, como servicio único como en Inglaterra, o como seguridad social como en Alemania, universal para todo el mundo, con un financiamiento de impuestos o cotizaciones o mezcla de ambas, y eso configuró lo que se llama el famoso estado de bienestar,
¿sí? Bueno, Estados Unidos no hizo eso, para nada. Estados Unidos lo que dijo fue, hombre, entonces como la plata no alcanza a veces para pagar los altísimos costos, que cada quien compre su seguro. Y son seguros privados, comerciales, que uno paga una póliza y le dan un paquete de servicios. Entonces usted en Estados Unidos compra un seguro color caqui o un seguro color oro, ¿no? Entonces a usted lo tratan como caqui o como oro, dependiendo de lo que pagó. ¿No? Y se puede morir, pero es que como no pago más. Y a los que son extremadamente pobres, que tienen que demostrarlo, eso sí es peor que el CISBEN, o viejos mayores de 65 años que no dependan de ninguna persona, entonces resulta que ahí sí dan un subsidio focalizado, el famoso Medicare o Medicaid. ¿Sí? Eso es un subsidio, como un régimen subsidiado, muy parecido a lo de Colombia. Bueno. Los países socialistas como Cuba, que sigue hoy, insisto, dicen simplemente, no señor, hay que darle a todo el mundo lo que necesite. Cuba se gasta el 38% de su presupuesto en salud, ¿sí? Y por eso, pues claro que está un poco restringida, pero prefiere que la gente esté sana, que coma y que tenga educación, a impulsar negocios ahí terribles con la salud. Muy bien. Y en esto que se llamó es que el tercer mundo, porque no era ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, entonces resulta que lo que tenemos es una mezcla de cosas ahí, asistencia pública, seguro social, sector privado, cada cual viendo a ver qué saca y cómo se arregla las cosas, con dimensiones distintas en distintos países. Siguiente. Colombia, por ejemplo, es importante tener esa visión de largo plazo. En el 46 creó un Ministerio de Higiene, que después se convirtió en Salud Pública, y ahí estaba la asistencia pública para pobres, y la salud pública aquí hacía campañas para todo el mundo, ¿cierto? Pero totalmente separado de los trabajadores del sector privado, con el Seguro Social, los trabajadores del sector público, con la Caja Nacional, las 20.000 cajas que surgieron, y consultorios privados y clínicas. Luego aquí desde el principio nosotros tuvimos salud para pobres, salud para medios y salud para ricos, ¿sí? Y eso nos parecía natural. Es que nuestra historia nos ha llevado a creer que por la salud se paga y se obtiene lo que se pague. Y eso es terrible para luchar por los derechos. Siguiente. Cuando se hizo el tal Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional, el Ministerio es la cabeza del sistema y tal, pues hombre, lo que se hizo fue separar otra vez. En lugar de crear un servicio único como en Inglaterra, no pasó eso, sino se dijo, mire, aquí están los hospitales públicos, eso se llama asistencia pública y eso se cubre por impuestos, pero para pobres. Aquí está el Seguro Social con sus benditas instituciones de siempre, muy desiguales, que solo cubrían el 21%, y aquí está el sector privado para el que quiera pagar lo que pague, entonces hasta pobres, ricos, lo que sea. Claro, esto cubría a la población de manera desigual y uno no puede esperar volver a ese sistema. Y por eso estábamos tan inconformes con el sistema anterior. Mucha gente lo criticaba. Siguiente. Pero resulta que vino toda esa fase, que es muy importante entenderla, de crisis global del capitalismo y del socialismo, ese que surgió de la Segunda Guerra en la década del 70. Pero realmente la crisis era una crisis de sobreacumulación, quiere decir, de una riqueza exagerada del capitalismo que no sabía dónde poner. ¿Sí? Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que ponen en duda los estados de bienestar porque tenían atrapados salud, educación, vivienda dentro del Estado y no dejaban que el mercado operara. En el mundo socialista, pues peor. Entonces viene toda esta presión tan tenaz con la ideología neoliberal de decir, mire que el Estado es exagerado, es inmoral, es ineficiente, es corrupto. Ese Estado lo que hace es expropiarnos, ese Estado lo que hace es limitarnos la libertad, y entonces vamos a disminuir el Estado y aumentar el mercado. ¿Sí? Entreguémosle al mercado toda esa cantidad de cosas que ustedes que llaman derechos: educación, salud, vivienda, servicios públicos, el agua, las basuras, y todo se convirtió en
grandes mercados con transnacionales que no sabían dónde meter la plata y ahí encontraron otro ciclo de riqueza, de enriquecimiento más bien. Bueno, a salud también le pasó. Y aún así, ojo a esto, aún así, los países, por lo menos de Europa Occidental, Canadá, no cambiaron totalmente su sistema. No hicieron tampoco esa cosa de mercado para todo el mundo, no. Protegieron sus sistemas de salud y de seguridad social. Hasta ahora están entrando, y fíjense con qué dificultad, hasta ahora, desde 2008 para acá, vienen tratando de ver si hacen unos ajustes, tal, y no se han dejado. Porque la ciudadanía dice todo el tiempo, la salud es intocable. Esa es la gran diferencia que tenemos, porque ellos han vivido la cosa, ¿no? Ustedes van a Londres, por ejemplo, y en el metro de Londres me tronché un pie que se ha tirado, viene una ambulancia, tal, se lo lleva para el hospital, le arregla la cosa, le dice, bueno, listo señor, ya puede salir. Y usted pregunta, ¿qué? ¿Tarjeta de crédito no tengo? ¿Yo cuánto tengo que pagar? No señor, no paga nada, porque usted está aquí en este país como un residente al pasar por acá, y el Estado del Reino Unido pues garantiza el derecho a la salud de todos los habitantes de este país. ¿Cómo así? Sí señor, todavía hoy es así, todavía hoy es así. Entonces por favor no nos dejemos confundir con el cuento de que todos los países, eso es una cosa del mercado, que aquí simplemente estamos en la punta del asunto. Y así pasa con Alemania, Francia, Canadá. Siguiente, no tienen planes explícitos, ojo, no tienen planes de beneficios esos países. En América Latina, uno puede recorrer los países y encuentra Brasil, por ejemplo. En medio de esa cosa neoliberal de acabemos con el Estado, Brasil en 1988, después de la dictadura, movilizó toda la sociedad para decir, no señor, el Estado tiene que garantizar derechos. La salud es un derecho de ciudadanía y un deber del Estado, así dice la Constitución de Brasil. Y de ahí surgió el Servicio o Sistema Único de Salud, el SUS, que es para todo el mundo, y usted tampoco tiene que demostrar ser pobre, ni pagar cotización, ni nada de esas cosas. Costa Rica tiene desde los años 40 una caja costarricense de salud de carácter universal, ¿cierto?, que la han intentado privatizar 3 veces, y los costarricenses no se han dejado. Entonces que no nos vengan a decir que es natural y que con los costos entonces tenemos que limitar el plan de beneficios, y usted señor que le dio el cáncer, qué pena, pero no alcanzó la plática. No, eso no es así. Siguiente. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué es que insiste tanto el gobierno como si fuera algo inamovible? Esos son los innegociables. Que haya UPC, pago por UPCs, y POS. ¿Por qué es que se pega esa cosa de la UPC y POS? Porque es el modelo que adoptó Colombia, ojo, único en el mundo, lo puedo decir con toda seguridad, único en el mundo, que desarrolló un modelo que se llama de mercado de aseguramiento, pero con competencia regulada. Luego no es un libre mercado como en Estados Unidos, ¿sí? Es de competencia regulada. Hay que entender muy bien eso, porque ese es el motivo, esa es la causa de que haya esa relación UPC-POS. ¿Y por qué pasa eso? Porque en ese modelo se decidió separar las funciones del sistema de salud, para decir, mire, ¿sabe qué? El Estado se retira de la provisión de servicios, luego ya que hospitales públicos ni nada de esas cosas, que seguro social público ni nada de esas cosas, no, el Estado se retira a hacer una cosa que llaman disque modulación, es decir, a establecer las reglas de juego de la competencia. El financiamiento, dijo, bueno, el financiamiento no va a ser privado, no va a ser un seguro comercial como en Estados Unidos, sino va a ser seguridad social, es decir, obligatorio, y esto es muy importante. Esa es una cosa que obligó la Constitución del 91, ¿cierto? Es seguro obligatorio. Si es así, entonces los recursos son públicos, porque son parafiscales de uso público de destinación específica. Eso para el régimen contributivo. Y en el subsidiado, impuestos, que también son públicos. En ese sentido es que están en el problema más tenaz con el modelo, porque eso se les salió de madre, ya les explico por qué.
Bueno, entonces, entre el financiamiento público y la prestación de los servicios, que ellos siempre creyeron en la competencia entre prestadores y que el hospital se pusiera las pilas y compitiera con la clínica privada de al lado. ¿Acaso no son capaces? Eso es para mejorar la calidad y no sé qué, la tal competencia. Insisto, entre el financiamiento público y el prestador se inventaron un articulador, lo llaman. Unas empresas articuladoras. ¿Y eso por qué? Bueno, ahora les explico. Por una teoría económica, ya se las voy a mostrar. Pero lo importante es que pusieron un intermediario. Un intermediario entre el flujo, entre la plata, pues, que recogemos todos, y la prestación directa de los servicios. Ese se llama EPS. El articulador, el intermediario, se llama EPS. Ojo, importantísimo. La forma de relacionarse entre el financiamiento y el articulador es esta lógica de UPC-POS. Es decir, supuestamente, para regular la competencia entre esas aseguradoras, no importa si se llama pública o privada, todas se comportan como de mercado, ¿sí? Es pagarle una póliza por cada uno de sus afiliados, igual para todos, eso se llama UPC, a cambio de un plan de beneficios, que sea costo efectivo y que deje utilidad, porque si no deja utilidad no ven que la gente no se entusiasma a participar en ese negocio, ¿sí? Entonces, por eso es que se necesita UPC y POS en Colombia y en ninguna otra parte del mundo. No existe esa relación en ninguna otra parte del mundo, existe eso. Muy bien, entonces claro, realmente lo que tenemos no es aseguradores. Los aseguradores son los que venden, ¿cierto?, un paquete de servicios por una póliza y están todo el tiempo asumiendo el riesgo económico, ellos, ¿cierto?, de que esa vaina se salga de madre. Pues no, ellos no tienen ese riesgo, porque siempre le llega a sus UPC, ¿cierto? Saludcop se compró 3 EPS, se le llegaban 5 millones de UPCs de régimen contributivo, ¿sí?, y subsidiados. 5 millones, ustedes hagan la cuenta, multipliquen 5 millones por 500.000 más o menos en promedio, bueno, ahí tienen su platica, ¿no? Entonces, por eso era un gran negocio con un capital inicial grandísimo, sigue siendo hoy en día eso, ¿sí? Bueno, y entonces como el tema es que eso es para prestar un POS, un plan obligatorio, entonces entre menos preste yo esos servicios del POS, con más plática me quedo. Eso es lo que explica todas las barreras en el acceso a los servicios, las autorizaciones, la prolongación, la negación, vaya hasta la tutela, haga todo lo que quiera, pero no se me gaste la plática, que es mía. Así lo asumieron las EPS. Pero legalmente, y esto es muy importante, legalmente son recursos públicos, no debieron usar así esa plata, tuvieron que haber separado el 10% o el 8% de administración, que esos serían los ingresos de la empresa, del resto, 90 o 92%, que debió ser dedicado, doña Hortensia, debió ser dedicado a prestar servicios de salud, y solamente para eso. Así lo ordenaba la Constitución y la Ley 100 incluso. Y solo al final de la operación podrían haber sacado algunas utilidades, pero no lo hicieron así. Se embolsillaron esa plata desde el principio como ingresos de operación, y por eso Saludcop pues invertía su platica en distintas cosas, ¿no? Las mandaba para el exterior, compraba canchas de golf, compraba, ¿cierto?, condominios. Eso es que para invertir, porque yo estoy cuidando la platica de ustedes, ¿verdad? Sí, la estoy cuidando, pagándome sueldos de 92 millones de pesos al mes y todas esas cosas. Bueno, y además se dijo, no, pero para eso está la modulación del Consejo Nacional y de la CRES y todo eso. Todas esas tales instancias de modulación han sido cooptadas, ocupadas por los intereses de las EPS, que son finalmente los intermediarios y los, obviamente, dominantes en todo el sistema. Siguiente. ¿De dónde salió eso? Porque uno dice, ¿por qué se les ocurrió esa cosa? Miren, no se dejen comer cuento, echar cuento, ¿sí? Eso es simplemente una corriente en economía, la ciencia económica esta, que supuestamente descubrió por fin la realidad y la verdad para tratar de definir qué le compete al mercado y qué le compete al Estado.
en materia de unas cosas, de bienes y servicios. Fíjense pues, son teorías, no es que esta sea la verdad revelada en absoluto. Es una corriente que le dicen neoclásica. Ustedes hablan de unas teorías neoclásicas y ahora hay otras donde el gobierno de Santos le encanta estar, que se llama neoinstitucionalista, buen gobierno. Y el buen gobierno es que los negocios funcionen bien y que aquellos pobres que no puedan entrar a los negocios se les da un subsidio. Eso es buen gobierno. Y eso sale de estas teorías. Entonces se las voy a explicar muy rápidamente. Esta gente empezó por una teoría que se llama de la elección racional, diciéndonos, hombre, miren, en el siglo XIX había un señor Say, un francés, que decía, toda oferta genera su propia demanda, deje que opere el asunto de oferta y demanda y se llega a un equilibrio perfecto. Hombre, eso no funcionó, porque efectivamente en el 1929 fue el famoso crack ese terrible del capitalismo, por esa idea de que toda oferta genera su propia demanda. Entonces, al otro lado, surgió un señor Keynes, ¿sí?, inglés, que dijo, oiga, no, pero ¿sabe qué? Cuando se hace esa cosa, puede ocurrir que se produce mucho y la gente no tiene con qué comprar, porque sus salarios son muy bajitos. Entonces, más bien mantengamos la demanda. Entonces se habló de la demanda agregada como clave del bienestar y que el Estado tenía que hacerlo, ¿cierto? Generar esa demanda agregada con sistemas de seguridad social, ¿cierto?, de protección económica y toda la cosa. Bueno, pues entre esas dos corrientes surgió una que se llamó neoclásica, porque dijo, oiga, a ustedes se les ha olvidado que es que somos agentes racionales económicos. Todos los seres humanos somos egoístas por naturaleza, así lo dicen ellos, y eso lo descubrió por allá en el siglo XVI un señor Hobbes y un señor Hume y no sé qué, unos ingleses muy importantes, ¿no? Eso es un acto de fe. Eso es como decir que Dios existe, ¿cierto? Un acto de fe. Bueno, pues ellos dicen, como somos egoístas, ojo a esto, entonces siempre queremos obtener más por menos. Y vamos por el mundo cada uno solito, individuo, buscando cómo satisface sus necesidades individualmente, tratando de obtener más por menos. Si eso es así, dicen ellos, entonces miremos y verá que cuando miramos al consumidor comprando, podemos diferenciar bienes privados de bienes públicos. Un bien privado, dicen ellos, surge de un deseo individual. Quiero un helado, quiero una gaseosa. Deseo. Bueno, se va al mercado y se compra esa cosa que yo deseo, me la consumo y se agota en el consumo. Luego cumple un principio de exclusión, a nadie más benefició, solo a esa persona, ¿cierto? En esas condiciones la gente está dispuesta a pagar, entonces que pague, ¿sí? Pero además, cuando eso se cumple, esos tipos dicen, ahí es donde debe operar el mercado. Libre elección del usuario, libre oferta, libre competencia entre oferentes, ojo, fíjense, todo como nos suena a salud de una vez, ¿no? Y estas cosas van produciendo naturalmente mejor calidad a menor precio. Y entonces el ministro me saca cada vez el celular y dice, ¿se fija? Ese mercado es el que ha producido estas cosas tan buenas llamadas celulares que benefician a todo el mundo. Entonces eso naturalmente es benéfico. Bueno, entonces eso como bienes privados, ¿cierto? Y al otro lado dice, bienes públicos son solo aquellos, ojo a esto, que afectan a muchos al mismo tiempo, es decir, tienen altas externalidades, le llaman a eso, ¿no? No se agotan en el consumo, entonces no cumplen el principio de exclusión, y por tanto la gente no está dispuesta a pagar por él. Entonces eso sí déjenselo al Estado, las calles, los andenes, esas cosas que nadie quiere pagar por eso, entonces que cobre impuestos y después salga a la calle. Entonces fíjense cómo van delimitando qué le compete al mercado y qué le compete al Estado. Pues en materia de salud entraron con la idea de que la atención del enfermo, ojo a esto, la atención del enfermo es un bien privado. No es que usted se enferma solo, va solo al médico, se opera solito y se mejora solo, entonces pues pague. Fíjense cómo rompe eso totalmente con la idea de derecho universal, de derecho de ciudadanía. Ahí se vuelve un derecho de propiedad. De acuerdo a lo que pague, usted obtiene. Pero es una teoría, por favor no se dejen confundir. Es una manera de entender las cosas, ¿sí? Y dijeron, al Estado solo le compete esas cosas que tienen externalidades en salud, las epidemias.
los desastres, las campañas esas masivas para usar el condón y esas cosas, eso sí déjeselo al Estado. Y entonces lo llamaron Plan de Intervenciones Colectivas PIC. Y peleense por la poquita plata que hay para eso, porque eso es lo único que podemos hablar como público. Fíjense cómo nos transformaron el sentido de lo público con esa mínima diferenciación entre lo privado y lo público. Bueno, después entonces empezó a pasar una serie de cosas para llegar a este mercado regulado. Uno de esos neoclásicos, que se llama Kenneth Arrow, en el año 63, fíjense que esto no viene de hace poquito, 63, empezó a decir, oiga, pero ¿sabe qué? En el mercado este de bienes y servicios, cuando uno va al médico, pues hombre, eso es muy raro, porque usted no sabe bien qué es lo que está comprando, ¿cierto? Usted no tiene un deseo de comprar algo concreto. Doctor, póngame un stent aquí en la coronaria izquierda, que es tan bonito y está de moda. No, usted no llega diciendo eso, ¿cierto? Usted llega diciendo, ¿qué tengo, doctor? Y el doctor le llena de contenido todo eso sin que usted sepa nada, ¿cierto? Entonces ese es un problema porque hay una gran asimetría de información, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Este personaje se inventó una teoría que es la del principal agente. Bueno, el principal es el comprador, porque él viene a pedir servicios de salud. Pero como el otro tiene todo el conocimiento, pongámosle a un agente que represente a este principal, y ese se llama EPS. EPS o asegurador también. Entonces resulta que se inventaron esa cosa y ahora nos parece que si no hay EPS no hay salud. Eso como viene de hace tanto tiempo y este país fue el que más profundizó en eso, entonces nos hizo creer que es natural que haya un intermediario, ¿sí?, entre la plata y el hospital, entre la plata y la clínica, porque es que si no hace eso yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Ahí nos metieron en ese rollo. Y por otro lado, competencia regulada. Fue un discípulo de Arrow, un señor Lanenthoven, en la década del 70, que lo citan mucho estos economistas de la salud, incluido Alejandro Gaviria, ¿cierto?, el viceministro Ruiz, todos estos tipos, dicen, no, es que ese tipo sí se inventó la máxima, porque resulta que dijo, hombre, para que no haya esas inequidades que hay en Estados Unidos y esos sobrecostos y esa cantidad de plata que fluye y que no mejora la salud, se necesita una regulación de los aseguradores. Fíjense cómo es. Lo propuso en Estados Unidos y no lo ha aplicado todavía en Estados Unidos. Dice, hombre, para que compitan por eficiencia, por calidad, por la salud de sus afiliados, promotoras de salud, fíjense, entonces les vamos a poner un patrocinador que recoge la plata, es decir, un fondo pagador, ¿sí?, FOSIGA, para pagarles a las aseguradoras que compiten entre ellas un valor de una póliza a cambio de un plan de beneficios, UPC-POS. ¿Sí? Esa es la cosa. De puras teorías, porque esos son inventos de los economistas, ¿sí?, que nos dicen, no, pero eso es pura teoría, ciencia pura, porque no ve que eso es basado en la estadística, ¿sí? Eso, la estadística es incontestable. Bueno, pues nos echaron en ese rollo y dijeron, entonces, lo mejor es tener un mercado regulado, de competencia regulada entre aseguradores. Entonces a los trabajadores les dijeron, ustedes van a conservar su seguro social y su caja de previsión y su Caprecom, pero que compita con las privadas. Y a la hora de competir las dejaron en las peores condiciones y fueron liquidándolo progresivamente hasta que quedan solo privadas. Muy chévere, ¿no? Bueno, y por el otro lado se dijo, hombre, ¿y qué hacemos con los pobres? Si no les vamos a prestar directamente, ¿qué hacemos con los pobres? Entonces vino el modelo de subsidio a la demanda, se llama eso, ¿sí? Pero entonces, como la plata del presupuesto de los hospitales era hasta aquí, entonces se dijo, hombre, pues entonces hay que cubrir a los pobres uno por uno, pero que demuestren ser pobres. Y además, pues hombre, de pronto se van volviendo ricos cada vez más, entonces les vamos bajando también la cota, ¿sí?, para que queden menos pobres cada vez, que es lo que han hecho con el CISBEN. CISBEN 1, CISBEN 2, no es sino obtener el título de pobre para entrar al sistema. Así es. Entonces eso se llama régimen subsidiado, régimen contributivo, y el que tenga más plata, pues que siga con la medicina prepagada. Entonces, perfecto, volvimos, o más bien, diciendo que todo cambió, quedamos en la misma situación de salud para pobres, salud para medios y salud para ricos. Y como nunca habíamos tenido otra experiencia,
pues creímos que eso es normal, natural. Siguiente. Claro, entonces uno se pone a ver y en cada uno de esos regímenes, con esos intermediarios por todas partes, ¿cierto? Con flujos de recursos distintos, con mecanismos y una cantidad, pues cada uno empezó a ver cómo sacaba platica, porque no ve que estamos en un mercado de sobrevivencia. Hasta los hospitales aprendieron a sacar platica por aquí, los alcaldes, bueno, todo el mundo empezó a ver cómo saca platica. ¿Sí? Eso lo que hace es estimular todo el tiempo un uso rentístico, se llama así, de un derecho. Un uso rentístico, de apropiación rentística de un derecho. Siguiente. Siguiente, Pablo. Pero ¿cuáles son los problemas que ha generado ese modelito que parece perfecto? Estos 4 grandes problemas. Yo sé que ustedes cuando miran cada caso dicen, no, pero son millones de casos. Sí, pero vamos a tratar de sintetizar las causas de esos casos, ¿sí? ¿Y cuáles son los problemas que genera? Entonces, primero, esta cosa de los regímenes según capacidad de pago, si uno lo contrasta con lo que se ha desarrollado el derecho a la salud en el mundo, a través del bloque de constitucionalidad, a través del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto es inaceptable. Sin embargo, nuestro ex magistrado Manuel José Cepeda, que fue el autor principal de la sentencia T760 de 2008, él dice, no, pero tal vez eso es solo para entrar al sistema. Si se igualan los POS, entonces ya se pierde la inequidad del comienzo. No, señor, porque esa condición es inaceptable. Que usted demuestre ser pobre, eso no es en todas partes del mundo, y al contrario, limita, hace 2 tipos de ciudadanos, el que paga y el que demuestra ser pobre. Muy bien. Segundo, la inequidad en los resultados. Mire, eso hay una cantidad de estudios. Voy a mostrarles solo un par de gráficas, pero hay montones de estudios en este país que muestran que esto reproduce la desigualdad social de acuerdo a la propiedad de las personas. La reproduce en salud. Por otro lado, esto que es muy importante, la apropiación debida de los recursos públicos que todos ponemos ahí, ya algo les mencioné anteriormente. Y el descuido, el abandono de la salud pública, porque como la salud pública es un PIC, que es un plancito de intervenciones colectivas que contrata el municipio con cualquier ONG o con el hospital ahí de primer nivel a ver cómo hace. Se perdió la visión de salud pública. Somos interdependientes. La salud pública quiere decir que la salud es un resultado de las relaciones entre todos, nuestras condiciones de vida, es decir, una serie de cosas, no solamente que me atiendan el cáncer, hay que prevenir el cáncer. ¿Sí? Y para eso no es simplemente charlitas, no son solo charlitas, son condiciones de vida. Ok, siguiente. Miren estos ejemplos. Hicimos con la encuesta de calidad de vida en Bogotá, en Bogotá, que es donde más se ha desarrollado el sistema, un índice de protección y un índice de riesgo según la clase social, según la posición socioocupacional. Mire, aquí están los obreros industriales, trabajadores por cuenta propia, empleados domésticos, obreros. Tienen el máximo de riesgo con el mínimo de protección. Y eso sigue pasando y sigue pasando. Pues obvio, aquí tienen más enfermedad y muerte que por aquí, donde los directivos y gerentes, profesionales y técnicos, que son los que menos riesgo tienen y más protección tienen. Eso es inequidad estructural del sistema. ¿Sí? Siguiente. Miren los resultados. Esto es cómo es la cantidad de muertes de señoras embarazadas que mueren por muerte materna prevenible. Miren, el régimen contributivo está en estas cifras. El régimen subsidiado, miren cómo está, y por aquí los no asegurados. Esta señora tiene el doble de riesgo de morirse que esta. Y nos parece natural. Y tienen el mismo POS. Pero es que a la señora pobre se le trata como pobre, al rico como rico, y entonces nos parece obvio y natural que la señora de la medicina prepagada esté entre algodones, mientras la señora pobre no puede llegar al hospital porque no tiene transporte. Eso nos parece normal. ¿Sí? Bueno, siguiente. Miren, esto es la mortalidad infantil en Bogotá por localidades de Bogotá. Si lo hacemos en Medellín da lo mismo. Ah, miren, pues ahí está. Pero eso sí es culpa suya que sea pobre, ¿no ve que no trabajó y se puso a tomar cerveza todo el día? Sí. Y miren, marihuano, el de atrás es marihuano, miren. Claro, por eso es que es pobre.
tampoco se cuida, mire, ahí está, no, se la pasa jugando fútbol, no, así no. Y señor viejito, usted tiene responsabilidad de su propia salud, como lo que el gobierno dice que usted tiene responsabilidad de su propia salud. Una cucut, sí señor. Bueno, entonces, esta es la mortalidad. Fíjense, se mueren más niños en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, eso lo sabemos hace mucho tiempo, pero en Teusaquillo, en Usaquén están los servicios de pediatría. Entonces, de aquí a acá, de esta localidad acá, hay 1 hora, hora y media, 3 buses, Transmilenio, y por eso es que se muere, porque hay una barrera geográfica. Y eso en Bogotá, si ustedes se ponen a ver en los municipios de Antioquia cómo es la cosa, pues hombre, barreras y barreras y barreras, ¿sí bien? Y Roy Barreras además ahí insistiendo en que esto hay que seguir igual. Bueno, por otro lado, esta apropiación indebida, mire, en la comisión esta de seguimiento le seguimos la pista a una cantidad de estudios que ha habido de por qué es que no fluyen los recursos y por qué es que hay tantos recobros al Fosiga y por qué se dispararon. Y encontramos unas perlas maravillosas, por ejemplo, que las 16 EPS, ¿sí?, del régimen contributivo de ASEMI, ¿se acuerdan de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Prepagada, ¿no? ASEMI, ¿no? Medicina Integral le llaman, ¿no? Se reunieron para decir, oiga, venga a ver, ¿qué tiene usted dentro del POS? Porque es que como la CRES y nada de esa gente nos ha definido, ¿usted qué tiene dentro del POS? ¿Usted qué tiene como no POS? Pongámonos de acuerdo, para ver qué pagamos por UPC y qué pagamos como recobro al Fosiga. Y empezaron a hacer la distribución de cosas y cobraban por los dos lados, al Fosiga cobrándole 30, 40 y 100 veces el valor de la cosa, porque no ve que yo no sé cuándo van a pagar. Entonces todo un negocio, ¿sí? O por ejemplo Saludco, esto lo descubrimos en el CIDE en la Universidad Nacional. Saludco resulta que dijo, ay, están molestando mucho con la tal integración vertical. Yo que he comprado un poco de clínicas, he construido otras en todo el país y ahora me dicen que no puedo negociar con ellas. Ah, bueno, pues las vuelvo empresas autónomas, ¿sí? Cada clínica es autónoma. Las contrato, hago un contrato entre las 3 EPS con 5 millones para contratarlas con ellas, así estén atestadas las urgencias, solo con ellas. Y además me invento una cosita, por ejemplo, lo de los medicamentos de uso común, el ibuprofeno y toda esa cosa, pues eso en grandes cantidades sale baratísimo. Entonces se inventó Epsifarma, una, ¿cierto?, comercializadora de medicamentos que compraba ese ibuprofeno y ese acetaminofén en la India, que vale huevo, ¿sí? Ojo, y se la vendía a sus EPS 100 y 1000 veces más cara. ¿Para qué? Para que las EPS llegaran al otro año a la CRES diciendo, ay, se me acabó la UPC, auménteme la UPC porque eso no es costo efectivo, yo me voy a salir del negocio si usted no me aumenta la UPC. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aprendieron a hacer integración comercial. Así que la palabrita integración vertical ya vale huevo, eso ya no importa, ¿sí? Porque ya hicieron el negocio horizontal. Bueno, una cantidad de cosas, los sobrecostos al Fosiga mientras se liberaban los precios para que el TLC funcionara, por eso es que tenemos esos precios de medicamentos, duplicaciones de muertos en el CISBEN. Pues a quién le interesa que saquen al muerto si me siguen pagando la OPC. Sí, pues nunca lo saco. Siguiente. Eso, la información. Entonces la información en el sistema sigue las facturas. Los médicos y las enfermeras se han aprendido 10 códigos ahí. Cualquier cosa ponen ahí, porque lo que importa es el servicio, el medicamento, la factura. Entonces por eso hoy en Colombia, miren la primera causa de enfermedad: persona en contacto con los servicios de salud. Una enfermedad rarísima, pero como está en la clasificación internacional como el primer contacto, entonces pues eso es lo primero que aparece. Entonces claro, no tenemos idea de qué nos estamos enfermando, porque lo que importa es la plata, ¿sí? Las facturas. Y así muchas cosas, la negación de servicios, sin duda, mire, no es la tutela la culpable de la quiebra. El 62% de las tutelas son de POS, son servicios negados dentro del POS y por los cuales ya cobraron las EPS. Siguiente. Entonces lo que tenemos es que es una intermediación que ha venido extrayendo valor y que no agrega valor, que se apropió por no tener esas cuentas de orden de lo que les hablaba,
se apropió de los recursos para fiscales y fiscales, en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Se lo comieron. Y eso es lo que tiene 168 procesos en Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, porque son recursos públicos. Y eso es lo que explica que el borrador del proyecto de ley del gobierno, del proyecto 210 de 2013, tiene en el literal cuarto, en el literal X del artículo 4, dice: los recursos de la Seguridad Social en Salud son públicos, serán privados una vez se entreguen a los actores del sistema. Con esa palabrita libera a todos los empapelados con los 168 pleitos, ¿sí?, por usar mal los recursos, empezando por Palacino, háganme el favor. Parece hecho por Palacino esa cosa. Bueno, entonces esto es un lucro derivado del dolor, de la enfermedad, de la muerte, y por eso es que estamos desde hace años diciendo que necesitamos un nuevo sistema de salud. Entonces ahora sí vamos a comparar eso. Siguiente. Desde el punto de vista legislativo tenemos un lío tenaz, porque resulta que con la sentencia T760, ¿sí?, de 2008, que declaró que el acceso, así dice, el acceso a los bienes y servicios de salud que se requieren con necesidad, puso la palabra necesidad, es un derecho fundamental autónomo, ¿cierto? Ya no por conexidad con la vida ni nada de esas cosas, sino es autónomo. Muy bien. Entonces eso empezó a decir, entonces como eso no estaba en la Constitución, es un desarrollo jurisprudencial, se va a necesitar una ley estatutaria, ojo a esto, que es el tipo de ley jerárquico más alto que define el contenido de los derechos fundamentales. Y por eso nos metimos en el tema de la ley estatutaria, ¿sí? Definir el contenido del derecho, ojo que es muy importante eso. Y después de ahí debe venir una ley ordinaria que organice el sistema de salud que mejor garantiza ese derecho. Y viene entonces la discusión con ley ordinaria. Pero en ley estatutaria lo que tenemos en este momento es un conjunto de proyectos, ¿sí?, el 105 que presentamos nosotros, el 112 que presentó el senador Avellaneda, el 48 que presentó Holger Díaz del partido de la U, o del PIB, que es este, no me acuerdo, el santanderiano este que también tiene negocios en salud, el 59, ¿cierto?, que presentó Ballesteros, médico también, terrible, los médicos creen que es que esto se salva por la misma ruta, y ahora el 209 de 2013, que es el que radicó el gobierno en marzo de este año, tomando los 14 puntos que la Junta Médica estaba construyendo como criterios generales para un sistema de salud, y Roy Barreras fue el que le hizo el favor a los médicos de convertir eso en proyecto de ley estatutaria, y en la reunión que citó el gobierno, el ministro Gaviria, para presentar su proyecto de ley ordinaria, Roy Barreras se le metió, con los médicos a bordo. Y le dijo al presidente Santos: mire, le traje a los médicos. Todos los médicos están con usted si usted les pone este proyecto de ley estatutaria en el Congreso. Y el presidente, ni corto ni perezoso, metió a todo el mundo como buen jugador de póker. Listo, vamos todos. Y vamos al Congreso y vamos a radicar juntos esta vaina. Entonces los médicos, por eso están, Germán, por eso los médicos están enredados en ese problema. Porque quedaron ya atados a un proyecto de ley estatutaria de ellos, que el gobierno ya está modificando a su antojo, y un proyecto de ley ordinaria del gobierno que los pone en cintura. ¿Y no se dieron cuenta o qué pasó? Esa es la discusión que tenemos con los médicos. Yo soy médico, pero es que no me siento representado por esos médicos. Bueno, entonces lo que decimos es, de un lado está una visión que resulta, ojo, la misma sentencia T760 permite esta interpretación porque es del bloque de constitucionalidad. Es decir, el Estado colombiano desde el 48 se comprometió con esos pactos de Naciones Unidas. En el 66 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el 74 por fin el Congreso de la República Colombiana dijo: yo acepto ese pacto. Luego hay un compromiso que está por encima de la Constitución, y la misma Constitución acepta eso. Y ese compromiso dice: mire, la salud, el derecho a la salud depende de la igual dignidad que tenemos todas las personas. Luego no puede ser atado a la capacidad de pago. Elimina inmediatamente los regímenes contributivo, subsidiado, prepagada, y toda esa vaina, ¿sí? Ojo, doña Hortensia, tome nota que usted es muy buena para eso. Muy buena.
sin discriminación económica, social, política, étnica, nada de eso, sin discriminación. Aquí cabríamos todos, indígenas, negros, mujeres, discapacitados, viejos, todos, porque tiene un carácter universal con enfoque diferencial. Lo mismo para todos, pero con un enfoque que permita darle a aquel que necesita más o que tiene una necesidad diferente. ¿Sí? Eso se llama diversidad. Bueno, pero de ciudadanía, ojo, de ciudadanía o por el hecho de ser un habitante de este país. Y deber del Estado. Es decir, nosotros estamos en una visión amplia, universalista, completa, y aquí es donde decimos que la salud no es solamente atención de la enfermedad, sino que son 13 componentes. Si vamos a definir el contenido del derecho a la salud, tenemos que incluir 13 componentes. Por ejemplo, la libertad, la vida primero, ¿no? El derecho a la vida es parte del derecho a la salud, pero también la libertad y la autonomía para tomar decisiones en salud. Por ejemplo, el derecho a morir dignamente, eso hace parte del derecho a la salud. El derecho a participar en las decisiones individuales y colectivas. Pero además, agua potable, ambiente sano, alimentación sana, ¿cierto? Trabajo digno, vivienda saludable, hombre, educación, ¿cierto? Todo eso hace parte del derecho a la salud según el bloque de constitucionalidad, no me lo inventé yo. ¿Sí? Entonces, claro, aparece uno de los componentes como acceso a bienes y servicios de salud que se requieran con necesidad. La palabra necesidad ahí es clave, porque no es según la capacidad de pago. En cambio, nuestros amigos insisten que no. Ay, hombre, esos son puros servicios públicos, igual que las basuras o que el agua. Y fíjense, ahí está el sector privado operando muy bien, ¿sí? Entonces, eso más bien atémoslo a la capacidad de pago, pero con unas reglas. Y a eso le apuntan, a mejorar las reglas. Y el Estado incorpora a los pobres, luego mantienen el régimen subsidiado y los recursos disponibles son los que ponen la talla. Entonces fíjense, estamos en una cosa que repite y repite el modelo. Y si no nos desplazamos para acá, nos van a imponer esto muy fácil en la unidad nacional en los próximos días. Siguiente. Nuestra propuesta. Al hablar del sistema de salud, de prestación de servicios de salud, dice con toda claridad, hombre, tenemos que integrar los recursos, todos los recursos que hay para salud, riesgos laborales o profesionales, para el SOAT, los de impuestos en el SGP, y hagamos un fondo único que puede ser incluso parte de la tesorería del ministerio, eso no tiene problema. Pero eso sí, esos recursos, bajémoslos inmediatamente al territorio. Y hablamos entonces de unidades territoriales de salud. Podrían ser secretarías fortalecidas, pero podrían ser también nuevas unidades. Por ejemplo, un territorio de salud que puede ser bastante homogéneo e interesante es los 3 departamentos de la zona cafetera. Tienen más o menos las mismas condiciones sociodemográficas, económicas, perfil étnico, perfil epidemiológico y todas esas cosas. O un territorio de salud puede ser toda la comunidad indígena del Cauca, y la UNIC puede perfectamente conservar, ¿cierto? Ya no una EPS, sino una unidad territorial de salud que maneja recursos públicos para todos los indígenas del Cauca. Bueno, son cosas de ese estilo, pensando en territorios, o en el Chocó, por ejemplo, las negritudes. Bueno, siguiente. ¿Eso qué nos permite? Miren, cuando uno tiene un territorio de salud, entonces tiene una cosa muy importante, y sobre todo si lo está administrando con criterio público, no haciendo negocio, no la EPS mixta que crearon aquí en Antioquia, con ese, disculpa, es que hay 2 actores públicos muy importantes, pero miren a ver cómo está conformado eso. Una sociedad anónima simplificada, que reparte utilidades, y que las utilidades finalmente son para Confama, porque está privatizado, exactamente. Entonces no nos dejemos confundir con esas cosas. Un ente territorial de verdad que administra los recursos públicos tiene que tener a la gente vigilando todo el tiempo esos recursos. Tiene que tener un consejo territorial de salud con gente de todos los sectores para que asignen esos recursos de la mejor manera. Toman decisiones, vigilan, hacen control social. Contraloría, Defensoría, Procuraduría tendrían que estar ahí metidos todo el tiempo. Esa es la forma de proteger recursos públicos. No esta cosa de entregárselos al sector privado porque no ve que es más eficiente. No, por favor. Y ahí sí podemos hacer atención primaria en salud como un vínculo efectivo con otros sectores, con la comunidad,
y como puerta de entrada al sistema. Entonces es realmente el equipo de salud más cercano a su casa, a su trabajo, el que puede orientarlo para decir qué es lo que necesita en ese sistema tan complejo. No necesitan EPS. ¿Quién dijo? Hombre, usted vaya a Inglaterra y se da cuenta que hay un médico general con un equipo de salud, con imaginología, es decir, rayos X, laboratorio clínico, una cantidad de capacidad de resolución muy cerca a su casa, al cual usted siempre va. Es un médico de cabecera para toda su familia. Entonces, si le duele la cabeza al niño, se le dio gripa, usted llama simplemente. Ay, enfermera, ¿sabe qué? Amaneció con fiebre esta mañana a mi niño. Bueno, ¿cuánto le dio? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Sabe qué? Tráigamelo a las 3 de la tarde, miramos a ver. Hombre, no, es solo una gripita, luego se va a la casa, pero usted siempre está en contacto. Hágale tal cosa, tal. Eso se llama vínculo entre los pacientes y los profesionales que sabemos hacerlo. Lo que pasa es que las EPS no nos dejan, ¿sí? Porque ellas están controlando el costo para quedarse con la plata. Fíjense cómo es, ¿sí? En este sistema sí podríamos recuperar la relación profesional de la salud paciente, podemos comprometernos éticamente con la población por el derecho a la salud de la gente y no pensando que me van a echar al otro día si formulo más que ibuprofeno. Ahí está la diferencia, es estructural la diferencia. Bueno, siguiente. Y entonces ese médico o ese equipo de salud de la red primaria entonces puede mandar al especializado y después volver, o a la hospitalización y volver, o a la red de urgencias, por aquí también puede entrar la gente y está pendiente, a rehabilitación, a los medicamentos que necesite, apoyo diagnóstico, es decir, todo el tiempo organiza las redes integradas de servicios de salud, así se llaman. Pero ojo, si están, como propone el gobierno, todas las IPS, incluidos los hospitales públicos, compitiendo entre ellas a ver cómo le compran, ¿sí?, los servicios, pues obviamente nunca se van a integrar. Siempre están creyendo que el vecino me quita pacientes. Y entonces por eso yo ni siquiera pregunto si tiene la misma EPS, yo me quedo con el paciente a ver si puedo facturar, ¿sí? Cosas de ese estilo, ¿eh? Porque están pensando en negocios. Siguiente. Entonces, cuando uno ya compara los contenidos de los distintos proyectos de ley, hay un jurgo ya, ¿no? Ya les he hablado del 48, 59, 209, 210, 248, y los nuestros, los de la ANSA, son 105, 112, 233, ¿sí? Entonces uno, si los compara, encuentra esto: el contenido del derecho en estos de la Unidad Nacional dice: el derecho es un plan de beneficios, señoras y señores, que será único para todos. Y está bien, dejémoslo implícito, dice el ministro Gaviria, pero va a tener unas exclusiones. Y las exclusiones, así lo llaman, las exclusiones son de varios tipos. Por ejemplo, aquellas cosas no relacionadas con la curación de la enfermedad. Entonces, una silla de ruedas, pues no sé, de un pañal, no, eso nada de esas cosas, esos son abusos al sistema. Los viejos que necesitan un apoyo, una prótesis mínima, no, eso no le va a curar nada, entonces pues eso no. O evidencia científica AAA, dice. Entonces los médicos quedan constreñidos o limitados a que la cosa tenga evidencia científica, y los que trabajamos en medicina sabemos que eso cubre hasta cierto punto y el resto no se sabe todavía la evidencia científica. Y entonces la tal evidencia científica va a excluir un mundo de cosas. Y es costo efectivo, ¿sí? Costo efectivo, y entonces todo lo que sea excluido no puede reclamarse al Estado como derecho a la salud. Ojo. Entonces un juez de tutela no va a poder decir: le acepto su tutela y vaya que le den la cosa. No, va a decir: no, qué pena, ya la ley estatutaria definió, entonces chao, se acabó la tutela. Pero en la práctica no necesitan decir que se acaba. En salud por lo menos se acabó como mecanismo. Nosotros decimos todo lo contrario, son 13 componentes, vamos en la expansión del derecho a la salud y la atención integral según necesidad. Decimos, claro, hay unos límites, no exclusiones, sino límites que se regulan por los profesionales de la salud que están con los pacientes, que es servicios suntuarios o cosméticos. Por ejemplo, doctor, es que yo le quiero regalar a la niña una cirugía estética, hombre, para los senos y para la otra cosa que hacer.
Hombre, pero qué pena, eso no se lo pida al sistema de salud, eso es estético, eso es cosmético, eso no lo necesita la niña, ¿sí? Bueno, entonces eso no. O por ejemplo, cosas experimentales, totalmente experimentales en cáncer, cosas raras, lo cubrimos con el sistema de ciencia y tecnología. Se cubre, pero con otro fondo. Y lo que se ha prestado en el exterior, pues ni modo, ¿no? Houston, no, qué pena, pues lo hacemos acá. Bueno. Garantía. ¿Cuál es la condición de garantía? Insisto, comparemos. Esto es la propiedad. Si demuestra ser pobre o pagó más, bueno. Aquí, simplemente el hecho de ser ciudadano con su cédula o sin cédula, no importa. Usted es ciudadano y habitante. Siguiente. Se eliminan los regímenes, ojo, nada de regímenes. Principios rectores, estos insisten muchísimo en el tema de la sostenibilidad fiscal y financiera. Nosotros decimos, no señor, son las necesidades de las personas porque es un principio prominente el que predomina cuando está en riesgo la vida de una persona por su dignidad. Eso está por encima de cualquier cosa. La responsabilidad del Estado, pues solo el plan de beneficios. Nosotros decimos, no señor, todos los componentes son exigibles como parte del derecho a la salud, y eso es lo que le tiene pavor el ministro. Me lo ha dicho 3 veces. Doctor Hernández, lo que pasa es que usted está exagerando. Mire, imagínese si en el Chocó una familia pobre que tiene el piso de tierra me entutela porque resulta que no le he puesto el piso de material. Pues sí señor, eso es un derecho. El municipio debió encargarse de mejorar las viviendas de acuerdo con la necesidad de la gente, y para eso hay recursos de saneamiento básico. Sí señor, es tutelable. Que el agua potable, pero yo cómo lo voy a dar agua potable a Tumaco si eso no se puede llegar. No se puede llegar. Lo han olvidado sistemáticamente. Agua potable para todos los tumaquenses. Bueno, esa es la discusión. El ministro dice es que no, eso nos va a quebrar el Estado. Es que el Estado colombiano es pobre. Solo le da 36 billones de pesos a Luis Carlos Sarmiento y su grupo Aval, pero el resto pues es que como es que eso es éxito financiero y muy buen empresario, ¿cierto? Muy bien. Entonces, decimos siguiente. 1 minuto ya para acabar, siguiente. Ojo, esto es muy importante. Deberes del ciudadano, y eso es una discusión con los médicos, hermano, que me tienes que ayudar. Dicen los médicos, no, pero es que de verdad, todo derecho tiene su deber. ¿Y cómo así? Que la gente se porta mal, toma cerveza, fuma y después está pidiendo servicios, no sé qué tal. Hay que poner en la ley estatutaria los deberes. Pero mire lo grave que es eso. Si usted pone en el mismo nivel los derechos ciudadanos y los deberes ciudadanos, así le pongo un parágrafo que diga que usted no lo puede reclamar el deber para cumplir el derecho, como dice, hombre, si usted fumó toda la vida y después llega aquí pidiendo oxígeno permanente, como le dice, mire, aquí está la ley estatutaria, hermano, usted no cumplió bien con la... Ah, bueno, sí señor, yo hasta me dejo morir porque me da una culpa. Pero resulta que se nos olvida que nos obligaron a fumar a todos los de nuestra generación con el cowboy de Marlboro, el hombre Marlboro, ¿no? Y a los niños todavía los convencen de que eso es estar muy chic. Entonces, un momento, ¿cómo así que es una decisión individual fumar o no fumar? O tomar, o lo que sea? Ahí nos metemos en un lío tenaz. No aceptemos este asunto de la corresponsabilidad. No hay igual corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos. Son cosas distintas. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad social de no afectar a otros, ¿cierto? De no infringir a otros, pero que no me obliguen a mí a comportarme como si fuera el Estado en materia de salud. Los jueces entonces quedan totalmente limitados, obviamente, o completamente sueltos, como decimos nosotros. Siguiente. La estructura del sistema ya la expliqué con una advertencia. El gobierno solo hace una cosa: cambiar los nombres de las mismas cosas. FOSIGA, Salud Mía. GPS, GSS, Gestor de Servicios de Salud. POS, Mi Plan. Todo es lo mismo. Pero entonces ahora, ¿cuál es la cosa? Que van a hacer, por eso creen que los incentivos van a ser correctos. En Salud Mía, la GSS nueva llamada Saludcop A, ¿sí?, va a tener sus 5 millones de UPCs como una cuenta privada de la GSS Saludcop, a la cual gira el señor Palacino las autorizaciones que haga de los servicios prestados en una red que es además la de él, ¿sí?, mayoritariamente, porque le permiten integración vertical de primero y segundo nivel. Entonces, qué chévere, ahí estamos legalizando el negocio.
porque la plática que recibo de UPC la puedo pasar autorizado, girando simplemente de mi cuenta a los hospitales y clínicas míos. Qué bonito, ¿no? Entonces fíjense que es una cosa de legalización del negocio. Exacto, nosotros no aceptamos eso y desarrollamos todo ese sistema que les dije. Siguiente. Autonomía profesional, mire, por más que esté el artículo ese, Germán, que tú lo vas a ver, que hasta sanciona al que viole la autonomía profesional, pero si dice, basado en evidencia científica, en el derecho del ciudadano, pues el médico queda limitado. Así de simple. No se han dado cuenta los médicos, es absurdo, ¿eh? Bueno, políticas prioritarias, dijimos régimen laboral, formación, recuperar los hospitales universitarios, política de medicamentos, de producción nacional de medicamentos, y no esta cosa de estar metiendo los más caros del mundo al precio más alto del mundo. Participación social en todos los niveles es el otro lema nuestro, participación decisoria, vinculante. Siguiente. Y esto solo se logra, miren, toda esta pelea no va a pasar nada si no nos movilizamos los colombianos y colombianas. Da mucha pena, pero si somos poquitos, incluso todo este salón lleno, no pasa nada. Esto tiene que salir de la gente, que presione a su consejo, a su alcalde, a su gerente de hospital, desde abajo hasta arriba, se exprese por todos los medios electrónicos, físicos, cartas, todo lo que quieran, y empapelen a las comisiones primeras del Senado y Cámara, que están en este momento discutiendo la ley estatutaria, y a las comisiones séptimas de Senado y Cámara que discuten la ley ordinaria, sobre todo al gobierno nacional, a Santos, escríbanle a Santos directamente. Hay un correo electrónico de Presidencia de la República. ¿Por qué no usan esa vaina? El ministerio tiene también página web, ¿sí? Todo, dice que ya eso es muy transparente, todo el mundo se puede comunicar. Llenen eso de mensajes diciendo: no queremos más negocio con la salud, exigimos un derecho universal ya. Esa es la idea, ¿sí? Y eso lo hacemos entre todos, y por eso la movilización nacional, por eso el encuentro de mayo y junio, y tenemos que seguir además, porque esto no acaba ahorita. El siguiente, ya para acabar, que me está mirando muy mal Carlos. Miren, nos merecemos como colombianos otro futuro, pero construyámoslo juntos. Esto no nos va a dar el favor Alejandro Gaviria porque lo convencimos, no, ni Roy Barreras porque es que ahora se porta bien, no. Esto es entre todos. Muchas gracias.